tardes, hermanos amados. Dios les bendiga. Pueden tomar su lugar, incluyendo los hermanos de danza y hoy sí, los hermanos de alabanza también. Generalmente los domingos platicamos un solo tema durante los 3 primeros servicios y luego hablamos de escatología un poco. Pero este domingo el Señor nos puso otra forma de ministrar y en la mañana pues estuvimos predicando de otra cuestión que yo creo que el Espíritu Santo tenía una cita con mucha de la gente que vino y fue algo pues extraordinario en cuanto a la ministración específica, no exactamente de la palabra. Así que me destartaló todo mi plan, pero como él es el jefe, ¿verdad? Entonces, yo quiero platicar con ustedes y quizá de alguna manera darle continuidad a la revista que hemos estado distribuyendo a partir de la Santa Cena, que espero que todos la tengan. ¿Hay alguien que no la tiene? Levante la mano los que no tienen la revista. Son un montón los que no la tienen. ¿Y cómo estamos de revista? No están los hermanos. ¿Tú no sabes cómo está allá? ¿No? Bueno, vamos a averiguar para que ustedes la puedan tener. De todas maneras, les recuerdo que puede bajarla también en caso de que ya no tengamos de la página nuestra. El mes pasado bajaron la revista, creo que 40 y... Pero la del mes pasado, 44,000 bajaron esa revista. ¿Y cuántos dices que han bajado todas las revistas? 404,532.25. Sí, gracias a Dios. Yo creo que contiene pues algo bien importante cada una de ellas. Y yo he estado analizando el tiempo que hemos estado viviendo, hermano, que nos tocó vivir, y de veras es un tiempo extraordinario. Como platicamos en alguna oportunidad, es el tiempo de las vacas gordas, es el tiempo de la abundancia, el tiempo que estamos viviendo. Pero, y cuando hablo de tiempo de abundancia, no me refiero específicamente a cosas económicas, aunque las puede incluir. Sin embargo, después de las 7 vacas gordas, recuérdese usted que vino el tiempo de las 7 vacas flacas. Ese es un periodo que en la Biblia es conocido como la gran tribulación. Esa gran tribulación, mucho del pueblo pasó por ahí. Dice la Biblia que el pueblo de Israel estaba cautivo en Egipto cuando llegaron esos años tan terribles. Sin embargo, aquella que se había casado con Moisés, ahorita estoy hablando de la liberación, ya se había quedado fuera de las 7 plagas, y cuando vinieron los 7 años de José, Génesis 41, él se había casado ya cuando empezaron los años de mucha escasez. Entonces yo creo que de alguna manera, antes de que Cristo se case, van a venir abundancia de muchas cosas, y el casamiento del Señor con su iglesia, con su novia, con su amada, va a marcar muchas cosas, y dentro de ellas una escasez profunda, sobre todo de cosas morales, éticas, que ha venido preparando el mundo a partir de la Segunda Guerra Mundial. Déjenme explicarle así brevemente, porque me tiene un poco preocupado esta situación. Después de la Segunda Guerra Mundial vino una época, siempre hay épocas que van cambiando en la humanidad. Hasta la Revolución Industrial cambió un montón de cosas y de conceptos. Está la misma revolución cultural que se dio después de aquella época de mucho oscurantismo, que vino a cambiar todo, y juntamente con cuando salió imprenta, cambió la forma de la gente pensar, porque ahora ya habían libros en multitudes, hermano, pero multitud de libros, y empezaron a cambiar los conceptos.
Pero después de la Segunda Guerra Mundial empezaron a haber unas cuestiones y empezó a venir una época que se llamaba el modernismo y posteriormente el postmodernismo. Esos eran unos pensamientos meros cardíacos, que algunas cosas eran buenas, pero otras no eran buenas. Por ejemplo, dentro de las cosas buenas, en el modernismo se dio la libertad que vinieron a tener la raza negra, por ejemplo, en Estados Unidos, que no la tenían. En el país que se decía, su mismo himno decía, la tierra del libre, me parece, la tierra de la libertad. Al final del himno dice, la tierra de la libertad. Tenían esclavizados ahí a un montón y todavía tienen otras razas esclavizadas, pero ese no es el punto. El punto es que hubo un movimiento que venía como consecuencia del modernismo y que fue bueno, ellos adquirieron sus derechos, las mujeres pudieron votar, las mujeres no podían votar en Estados Unidos, pudieron votar, y entonces con eso empezó a venir cosas que tampoco eran buenas. Digamos, de la misma manera como se empezaron a hablar del derecho a la libre expresión del pensamiento, que también se dio, hubo gente que se metió en esa misma corriente para defender que ellos tenían derecho a presentar pornografía. Y entonces empezaron a salir algunas revistas que se opuso la sociedad, pero de todos modos, como habían ganado un derecho, o todos hijos o todos entrenados, si aquellos tienen derecho a decir todo eso, entonces nosotros tenemos derecho, y se metieron por ahí. Y así, digamos, el movimiento de liberación femenina siguió a lo de los votos, y el movimiento de pro-gay y todo eso siguieron incluso al movimiento que estaba pidiendo la libertad para la raza negra. Ellos empezaron a meter eso y entonces ahorita estoy hablando de la sociedad. Ahorita no estoy hablando de la iglesia, ahorita estoy hablando de lo que sucedió después de 1945, ¿verdad? Entonces empezó a haber un cambio en el mundo, pero un cambio total. Vino la Guerra Fría, hubo otro tipo de guerras, etcétera, que cambió todo el mundo. Con eso, algunos de la iglesia ahorita vengo con la iglesia, empezaron a cambiar la forma de las iglesias. Entonces empezó a venir una iglesia que, me estoy saltando 50 años, ¿verdad?, para explicar esto. Empezó a venir una iglesia que se llama iglesia emergente. Y se le llama iglesia emergente o iglesia postmodernista. Entonces esta iglesia empezó a tener un montón de estrategias bien raras, bien estrafalarias. Y a veces aprovechaba esa iglesia algunas cosas nuevas que se estaban haciendo, o que se estaban dando, restauraciones, por ejemplo, de la alabanza, restauración de los 5 ministerios, la restauración del tabernáculo de David, que le sonaba extraño a mucha iglesia tradicional, pero que venía de Dios, y entonces ellos metían algunas otras cosas dentro de ellos. Por ejemplo, no quiero meterme en el callejón, pero solo quiero poner ejemplos de iglesias postmodernistas. Por ejemplo, tener discotecas cristianas ambulantes. Eso es producto del posmodernismo metido dentro de la iglesia. Por ejemplo, la tendencia del rock cristiano. Eso es producto también del posmodernismo metido. Y ahí va a ver hacia dónde vamos a ir con esto, hermano. Porque esto es lo que nos ha afectado ahora. Por un lado, hay una iglesia tipo Filadelfia, que es la que es levantada. Y hay otra iglesia tipo la Odisea, que es la que se queda a la gran tribulación y que el Señor le dice que no tiene, que le hacen falta 5 cosas, pero espérenme un rato, solo déjeme explicar un poquito más de esto. Esto ya se había estado dando con anterioridad, pero no en la magnitud en la que se ha estado dando ahora. Con la revista empezamos a dar algunos pincelazos, ¿verdad? Pero mire lo que dijo es el príncipe de los predicadores,
que era don Carlos Spurgeon, Charles Spurgeon. Él dice: cuando he escuchado de grandes congregaciones reunidas por la música de un gran coro, he recordado que la misma cosa sucede con la ópera y las salas de concierto, y no he sentido gozo alguno. Entonces, cuando él escribió esto, él escribió, ¿cuándo vivió Spurgeon? Creo que vivió en los 1700, no sé si estoy bien, pero ya se daba esta situación. Entonces, la gente, como perdió el contacto con el Señor Jesucristo, perdió el contacto con la realidad, pero ya no pudieron seguir teniendo experiencias con el Señor, entonces querían seguir sosteniendo su religión de alguna manera. Entonces, ¿qué mejor manera que volverla emocionante, social, y en vez de ser una vida real con el Señor? Entonces empezó a haber clubs, en vez de iglesias, se empezó a convertir en club. Y eso es lo que ha sucedido ahora. Mucha gente no va a la iglesia porque la palabra le edifique, porque puedan adorar a Dios. Mucha gente va a la iglesia porque a esa iglesia va su amigo, y entonces tienen cuates, y entonces se pierde el propósito. Incluso aquí mismo podría haber gente que viene acá porque tiene un su cuate, y no viene por la palabra ni por adorar a Dios. No estoy hablando en contra de ningún grupo específico, sino que de todos. ¿Sí me estoy dando a entender? Ahora, la cuestión está en que es una bifurcación. Digamos, cuando nosotros hablamos de la iglesia, Dios santo, ¿cómo poderlo hacer? Con ejemplos. Un ejemplo. Necesito 7 voluntarias. Hermanas voluntarias, 7 aquí. Y necesito un hermano con Biblia en Apocalipsis capítulo 2. ¿Cuántas van? 2. Me hace falta. ¿Tú también? No, tú traías. Entonces me hace, vamos a ver, 1, 2, 3. Me hace falta una. Ella es la fuerza voluntaria. Mire pues, yo lo he platicado esto muchas veces y una vez más, pero así rapidito porque necesito explicarle algo más de esto. Las 7 iglesias serían Éfeso, Esmirna, ¿quién más? Tiatira, Sardis, pero en orden. Échenme una manita ahí los que tienen títulos. La Biblia del año 60 tiene títulos. Éfeso, Esmirna, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? No, Filadelfia todavía no. Tiatira, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis. Pero la cara que haces, no, espérate. Ya estás renunciando mi primer. Ok, ¿cómo te llamas? Pérgamo. Ponerle el micrófono para que se nos quede a todos de memoria. Es que cómo me cuesta el orden de esas 7 iglesias. Éfeso, ese no está encendido. Sí, no se oyó. ¿Sí está encendido? Bueno. Sí. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea. No te das pena, te va a ir bonito y vas a ver. Entonces miren, mensaje que da Dios a través de las 7 iglesias es de varias formas. Por ejemplo, cada una de estas iglesias nos representa individualmente a nosotros. Es decir, lo que le pasa a cada una de estas 7 iglesias puede ser individual para mí, solo para mí. Así es la palabra. Lo que le pasa a cada una de estas iglesias
puede ser lo que le está pasando a la congregación. Ahí ya no es individual, pero tampoco es tan amplio. Pero aparte de eso, cada una de las cosas que le pasan a ellos son los años que vivió la iglesia. Digamos, Éfeso vivió del año 100 como al 300 más o menos. Y después tú eres Esmirna, 300 hasta otra edad, Pérgamo, Tiatira, Sardis, y las últimas dos iglesias que estamos viviendo juntas en este momento son Filadelfia y Laodicea. De Filadelfia van a haber algunos que van a ser arrebatados. Por eso es que la Biblia dice, tú eres de Filadelfia, no tengas pena, solo es un ejemplo. Por eso es que la Biblia dice que por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la hora de la prueba que habrá de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra. Entonces de aquí van a salir los arrebatados. Pero eso en el panorama cronológico. ¿Sí me va a entender o no? Porque de todos ellos, mire pues, si hay vencedores de Éfeso, de Laodicea, de Esmirna, de Filadelfia, de Sardis, ¿quién es? Sardis, Pérgamo y Tiatira. Si hay vencedores, cada uno de los vencedores de ellas se convierten en los más que vencedores, son los que se tienen que ir. Pero no estaba haciendo chibolas, hermano. Pero cronológicamente, lo que se está viviendo ahorita son solo estas dos iglesias. Se pueden sentar las otras 5 iglesias. Entonces estas dos iglesias, usted va a tener que escoger cuál ser. Mejor siéntese, pero antes te voy a pasar para allá. Y ya se fue, la odisea ya no está. Voy a sentarte, ya. Me di a entender más o menos lo que le estoy tratando de decir. Lo que yo anhelo poderle trasladar es que esas 7 iglesias representan congregaciones mundiales, pero cronológicamente hablando. La que a nosotros nos ha tocado vivir en este momento es Filadelfia y Laodicea. La hermana lo conoce muy bien porque cuando le dije que era Laodicea me hizo caras. Entonces, la iglesia emergente viene a ser la iglesia de Laodicea. Y esa iglesia, y el tema entonces se llama así, ¿verdad? Iglesia emergente vendría a ser la iglesia de Laodicea. Y la Odisea, una de las cosas que quiere decir es el gobierno del pueblo. Eso es lo que quiere decir la Odisea. El gobierno del pueblo. En otras palabras, ¿cómo vamos a detectar cuando alguien pertenece a la Odisea? Fíjese que le dije a alguien, pero otra vez vuelvo a la carga, ¿cómo vamos a detectar cuando alguien pertenece a la Odisea? Mire, la respuesta que me han dado es cuando gobierna el pueblo. Sí, eso podría ser, pero ya como congregación. Es decir, aquí podrían haber, solo en este grupo podrían haber gentes que pertenecen a la Odisea y otros a Filadelfia y otros a Esmirna, Tiatira, Pérgamo, Éfeso, etcétera. Solo en este grupito. Depende de la actitud que cada uno tenga. Es decir, si estoy hablando en lo individual y esa persona tiene la idea de que es el pueblo el que tiene que gobernar, tiene problemas. Y tarde o temprano, como está emergiendo la iglesia, va a ser como un imán para los que tienen esa forma de pensar. El pueblo, por el pueblo, para el pueblo.
Todo es el pueblo. Hay por ahí un dicho que se disparó un poeta griego y después lo recogió un monje inglés allá en el siglo VIII después de Cristo, que decía: voz del pueblo, voz de Dios. Vox populi, vox Dei. Dando a entender con eso que lo que el pueblo diga, eso es lo que manda. Si usted me permite hacerle un breve comentario, solo para ponerle un ejemplo. Usted sabe que le dieron a uno de nuestros atletas que ganó una medalla hace mucho tiempo, no ahora. Le dieron un dinero, ¿verdad? ¿No lo sabía? ¿Cómo se llama el hermano? No sé si es hermano, ¿eh? ¿Ah? Teodoro Palacios. ¿Él era? ¿O fue? Sí, Teodoro Palacios. Doroteo. Bueno, la cosa es que le dieron su sueldo, su ayuda. ¿Sabe cuánto le dieron? No. ¿Sabe cuánto le habían dado al principio? 1,000. ¿1,000 qué? ¿Quincenales o cómo era la cosa? 1,000 al mes. ¿Y cuánto le van a dar ahora? $1,000. Ya firmaron eso. Le cambiaron a $1,000 en vez de 1,000 quetzales mensuales, $1,000 mensuales, y aparte de eso creo que le dieron 40,000 pesos. ¿Qué hizo que cambiaran de 1,000 quetzales a $1,000? ¿Qué hizo? La crítica del pueblo. Vox populi, vox Dei. Cuando dijeron, empezaron, son unos desventurados, desgraciados, de no sé cuál, todo lo que determinaban en hados, malo. Son aquí, son allá. Las redes sociales se llenaron. Como le van a dar 1,000 pesos, ellos se gastan no sé cuánto en cada sentada. Híjole, y de alguna manera tenía razón, pero yo lo que le estoy tratando de decir es que la presión del pueblo hizo que las personas que estaban pues en la cabeza cambiaran su idea. No que cambiaran su idea, cambiaran su decisión. Para quedar bien con el pueblo. Vox populi, vox Dei. Entonces el asunto es que la iglesia, la Odisea, eso es lo que hace. La iglesia, la Odisea, hay varios ejemplos y ahorita se los voy a mostrar en un momento. Lo que hace es que la multitud ejerce presión sobre el líder, y si el líder cede no a la voz de Dios, sino que a la voz del pueblo, el líder es el que decide, y voy a hacer esto, y eso le puede costar la cabeza, eso le puede costar el chance, eso le puede costar hasta la vida, pero él dice, yo voy a seguir lo que Dios me dijo, como cuando Josué se paró enfrente del pueblo y les dijo, miren ustedes, lo voy a parafrasear, ya me cayeron mal. Si ustedes quieren servir a los Baales que sirvieron sus padres, a Moloch, a todos esos que sirvieron sus padres del otro lado del río, sírvanle, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el líder no se dejó intimidar por lo que decía el pueblo. Sin embargo, en este momento, ese tipo de presión gustosamente está siendo aceptada por una iglesia emergente. Está brotando esa iglesia y entonces está oyendo ya no la voz de Dios, sino que la voz del pueblo. Y le voy a decir cómo. Eso le expliqué yo más o menos
a usted el domingo pasado cuando le entregué la revista. Pero déjeme explicarle hoy más o menos cómo es la cosa. Mire pues, ¿se recuerda de las elecciones? ¿Se recuerda de las canciones? ¿Se recuerda o no? Mire, yo le voy a decir, yo me recuerdo de 3 canciones a través de los años que pegaron, hermano. Pero pegaron, man. Me recuerdo una que usted todavía no había nacido, que decía: mi papá votará por Río Montt, mi mamá votará por Río Montt. Lástima que yo no puedo votar, porque votaría también por Río Montt. Y la competencia tenía mala fama. Y le sacaron otra canción. A la muchachita que cantaba así le cantaron: pobrecita huérfanita, sin su padre y sin su madre. Bueno, eso fue allá. Más para acá, pero póngame atención, porque yo se lo digo con una sonrisa, pero es que ahí va a ver. Más para acá, me recuerdo de otra. No, que no, que no, que no, que no. No, no, no. Y la más reciente, tal vez la que más me acuerdo, es: no te preocupes, mi vida, ya vienen tiempos mejores. Ahora, paremos acá. Quiero hacerle una pregunta. ¿En base a qué hacen esas canciones? Porque, digamos, esa, no, que no, que no. Esa sí era María Cristina me quiere gobernar. Bueno, usted no se recuerda, pero María Cristina me quiere gobernar, y etcétera. Bueno, solo le pusieron la letra. ¿Eh? Entonces, ¿en base a qué hicieron las canciones? A ver, explíqueme, por favor. ¿Cómo hicieron? Me voy a ir para allá atrás. Para platicar, conversar con los hermanos. ¿Cómo hicieron la canción? ¿Qué piensan? ¿Ah? ¿Perdón? La situación, digamos, la necesidad del pueblo. Aquí me está contestando Esmirna, la necesidad del pueblo. El gusto de la gente. Entonces llegaron y hacían encuestas. A ver, ¿qué le interesaría a usted de un gobierno? A ver, conversemos. ¿Qué te interesaría de un gobierno? Que sea justo. ¿Qué te interesaría de un gobierno? Que hubiera seguridad. ¿Algo más? Solo. ¿Un gobierno? Que mejore la educación. Que haya paz. Que no haya corrupción. Ok, entonces aquí tenemos 5 cosas. Entonces las que se repitan mucho en el estudio del mercado es lo que a la mayoría le interesa. Y lo que al que está encuestando le interesa son la mayoría, la minoría no. Entonces, si la mayoría dice seguridad, la campaña va a ir por seguridad, seguridad, seguridad. Entonces, la seguridad va a ser el caballito de batalla y yo les aseguro que la seguridad y los seguros. Y se les olvida que hay un dicho argentino que dice: seguro está preso. El problema es que cuando eso, está bien que lo hagan, pues, esos son sus estudios de mercado. El problema es cuando es traído a la iglesia. Y se lleva a un montón de gente. ¿Qué te interesa? Claro, si yo le pregunto aquí a los 5 mismos hermanos, vamos a coincidir en lo que todos en esta iglesia queremos, porque hemos estado siendo enseñados, amamos al Señor. Pero si usted agarra, hermanos, si son 50% de cristianos aquí en Guatemala, entonces diríamos que son 7 millones de cristianos. Entonces, si le pregunta a los 7 millones, ¿qué le interesa?
Y dentro de los 7 millones, el 70% es de 40 años para abajo. ¿Qué le interesa? Les va a interesar otro tipo de evangelio. Ni siquiera saben por qué. Ellos van, ¿qué himnos le gustan? Él lo hace, yo, esos que se mueven, esos así. Mejor si tiene uno donde y que camine para atrás el que dirija. Eso va a decir. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el líder que va a oír la voz del pueblo en vez de oír la voz de Dios? Entonces empieza a reclutar y dice, ¿dónde sacamos líderes que bailen caminando hacia atrás? Entonces se opone. Obviamente, eso atrae, bueno, estudio de mercado no miente. Eso atrae a todos los que querían eso. Los otros, los que dijeron, no, yo quisiera ver al Señor, yo quiero que el Señor me hable, yo quiero aprender la Biblia, esos son los menos. A veces les ponen cruz y calavera, somos nosotros. Pero, entonces están dos iglesias, Filadelfia y la Odisea. ¿De cuál eres? ¿De cuál es tu pensamiento? Entonces, yo quiero iniciar solo con el nombre de la Odisea porque después hay que hablar otras cosas de esa misma iglesia. Miremos esto. Apocalipsis 3:14. Esta es la iglesia, ¿verdad? Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea el amén. El testigo fiel y verdadero, el principio de la creación, le dice esto a Filadelfia. Gobierno del pueblo. Ahora miremos qué pasa con el gobierno del pueblo. Primer libro de Samuel, capítulo 8, verso 7. Y el Señor le dijo a Samuel, escucha la voz del pueblo en cuanto a todo lo que te digan. Cualquiera diría, qué bonito, entonces si es bueno, Populi Vox Dei. No, escúchalos, pues no te han desechado a ti, sino que me han desechado a mí para que no sea rey yo sobre ellos. Entonces aquí vemos una influencia muy fuerte, grupal, toda la gente, hermano, qué barbaridad, llegando con un profeta de Dios, que se le había visto aire con remolino, que remolino con huracán. Todo el mundo sabía que era profeta de Dios. Y llegaron ya cuando él estaba viejo y le dijeron, ¿sabes qué? No queremos, ya no queremos, los mismos nos quieren gobernar. Pero no vamos a dejar. Le cantaron la cancioncita. Y le dijeron, ya nos pusimos de acuerdo, todo el pueblo se puso de acuerdo, y entonces ahora lo que queremos es que nos pongas un rey. Pero ¿de dónde surgió la idea? ¿Surgió el corazón de Dios? ¿Y entonces de dónde? Ese es algo muy importante, hermano. ¿Se acuerda que yo le mencioné, hasta me recuerdo que aquí me paré para mencionarle cómo cae la revelación? Primero, la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Entonces, es una cascada. Dios da la revelación a Jesucristo. Y Jesucristo se la envió por medio de su ángel. ¿A quién? A su siervo Juan. Y Juan le escribe al ángel de las 7 iglesias. Y las iglesias le tienen que hablar a las naciones. ¿De dónde viene la revelación? ¿De arriba o de abajo? Pero hoy la gente llega con el ángel de la iglesia y le dice, en el mundo está pasando esto.
Nosotros estamos atrasados porque en el mundo está otra es la cosa. Tenemos que cambiar. Me mandaron un correo en vista de la revista, valga el verso. Me mandaron un correo en donde decía, para afirmar, que hay un cantante, yo ni lo conozco ni lo he oído, que se llama Don Omar. Que dice que era pastor. Entonces yo fui y dije, ¿y cómo es la cosa? ¿Va? Porque no conozco ni a Don Omar. Me puse a averiguar. No averigüé mucho, pero entendí que es una música que él canta, que es una música del mundo, pero era pastor. Algo lo tuvo que haber seducido a él, cuando la Biblia lo que dice es que ellos se conviertan a ti, no te conviertas tú a ellos. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que tener bien claro es que cualquier cosa que nosotros hagamos en la iglesia, debemos de ver si la revelación viene de arriba, de Dios, de Jesucristo, explicada por el Espíritu Santo a través de sus siervos, con lo que dice la Biblia, no con humanismo, porque es que ese es el problema, que ahorita se predica humanismo. Entonces la gente dice, qué interesante eso, me gusta mucho eso. Y al predicar humanismo, el centro es la iglesia. Pero cristianismo, el centro es Cristo. Mire, pues se lo voy a poner de esta forma. ¿Usted seguiría? ¿A quién seguiría usted? ¿A alguien que le hizo un milagro? ¿Cómo así? Depende. ¿Qué estamos conversando? Porque hay personas que se convierten genuinamente como consecuencia de un milagro también genuino, hecho por obra del Espíritu. A eso voy, pero ¿y si el milagro te lo hizo Machimón? O yo no sé si usted ha visitado y ha visto cuántas flores y placas hay puestas en la antigua Guatemala para el hermano Pedro de Betancourt, que les ha hecho milagros. Entonces aquí es en donde venimos. ¿A quién seguimos y por qué seguimos? ¿Por qué lo seguimos? Ahora, ¿por qué habría de seguir a alguien que me hizo un milagro? A ver. La razón es porque me hizo un bien. Entonces, como me hizo un bien, entonces, ¿quién es el centro? Yo. Sí, mi alma, pero todo el centro soy yo. Entonces, lo que me dé el punto central es el bienestar de la iglesia, el bienestar del humano. No, es la voluntad de Dios. Y si a Dios se le ocurre, porque Él es el jefe, y si a Dios se le ocurre que hay que pasar un trago tan amargo como el que le tocó pasar al Señor Jesucristo cuando dijo, aparta esta copa de mí, pero si no es posible, no se haga mi voluntad sino que la tuya. Entonces ahí lo dejamos de seguir. No, si el centro es la voluntad de Dios, no el bienestar nuestro. Ahora, todos queremos bienestar, ¿sí o no? Yo quiero bienestar para mí, yo quiero bienestar para mi familia. Pero llega un momento en el que Dios como que nos... Un ejemplo. Mi esposa se me enfermó hace como 17 años. Por cierto que se está recuperando ahora, gracias por las oraciones de los que han estado orando a favor.
y todos los demás que no han estado orando a favor, sino que en contra, les tuyo la oración en el nombre de Jesús. Desde hace 17 años, aproximadamente, le descubrieron que ella tenía tapadas 2 arterias coronarias posteriores. No sé si los médicos me ayudan a ver si no estoy diciendo una sandez. Es posible lo que estoy diciendo. Arteria coronaria posterior. ¿Sí? ¿Estoy bien? Va, no me vayan a demandar, por favor. Entonces eso le diagnosticaron. Entonces había que hacerle un cateterismo para ver en dónde estaba la afección exactamente y después hacer una operación de corazón abierto y entonces ponerle un bypass. A mí me estaban hablando en japonés cuando me dijeron todo eso, hermano. Lo único que yo entendí es que tenía una altísima probabilidad de ser viudo. Y entonces me preocupé. En ese tiempo, unos hermanos que yo había estado pastoreando, me había enviado mi pastor a pastorear a unos hermanos allá en Maryland, me habían conseguido un seguro de vida, de salud, que abarcaba a mi esposa. Y aquí el cateterismo se hacía una vez al año, venía nuestro ex vicepresidente, venía una vez al año y hacía la operación esa. Y yo dije, de aquí a que espero que venga el doctor Espada. Sí, mejor me... Entonces, vi cómo hacía para irme. Un hermano me dijo, yo le pago todos los pasajes para que se vaya. Por cierto que no me los pagó, pero bueno, está bien. De todos modos, me animó para irme, ¿va? Esos son otros 20 pesos, ¿va? Y me fui. Entonces, un día, algo desesperado, yo le dije al Señor, Señor, si tú me sanas a mi esposa, yo te voy a servir todos los días de mi vida. Y si tú no la sanas, y ahí entró el Espíritu Santo, antes de que éste diga cualquier tontería, dijo el Espíritu Santo, ¿eh? Y si tú no la sanas, también. Sí, miren lo que iba a orar, vaya que de veras el Espíritu Santo llegó en ese momento. Pero si tú no la sanas, también te va a servir todos los días de mi vida. Porque para eso nací, Señor. Pero, déjamela. Hazme la campaña. Y el Señor operó un milagro. Pero el asunto es que si yo hubiera orado, si tú me la dejas, yo te sirvo, y si te la llevas, ya no te sirvo, entonces soy de la Odisea. Porque lo que hubiera querido es el beneficio personal. Pues, ¿de qué iglesia sería Job en estos días? ¿Sería de Filadelfia o de la Odisea? ¿Qué dice usted? El pueblo manda de Filadelfia. Sí, yo creo que de Filadelfia. ¿Por qué razón? Porque la mujer de Job, ¿de qué iglesia era la mujer de Job? ¿Y estaban en el mismo lugar? ¿Dormían en la misma cama? Y le dijo, ¿aún sostienes ahí tu integridad después de todo lo que te ha pasado? Nos quitaron a nuestros hijos, mi casa la tuve que vender, no tenemos nada. Mira, hasta para rascarte ni uñas tenés, porque dice la Biblia que se rascaba con un tiesto. Ni uñas tenía ya el hombre para rascarse, ni dinero. Le hacían canciones de burla. Fíjense qué tremendo. Y entonces, y Job dice, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a la tierra. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendecido. Entonces él lo que estaba era
engrandeciendo y glorificando el nombre de Dios a pesar del tremendo sufrimiento. Ese Job, mis respetos, hermano. ¿Qué calidad de varón? Pero la mujer, ¿todavía bendices a Dios? Maldícelo y muérete. Como quien dice que, y él le contesta que solo lo bueno vamos a aceptar de Dios. Y cuando ven algo malo, entonces no. Entonces tú eres de Filadelfia. Perdón, de la Odisea. Así está la iglesia actual. Y por eso es vulnerable a quedarse en la Odisea. Porque todo lo que quiere es su bienestar. Y yo reconozco que todos nosotros queremos nuestro bienestar. Todos. Sería una hipocresía de parte mía decirle, no, yo no. No, yo sí quiero mi bienestar, el de mi familia, el de mi esposa, el de mis hijos, yo lo quiero, el de usted, que nos pasen a nosotros todas las cosas buenas y si cae un meteorito que caiga más para allá, pero no aquí. Sí, eso es lo que uno quiere. Que no le caiga el mal, que solo venga el bien. Y es el plan de Dios. Pero Dios muchas veces dice, vamos a ver, te voy a poner mi voluntad porque el camino para esa bendición vas a tener que atravesar el desierto, el valle de sombra de muerte, pero no tengas pena porque yo voy a ir contigo, pero no me vas a ver a mí, lo que vas a ver y a palpar es mi vara y mi cayado, pero a mí no me vas a ver. Eso va a tener que ser por la fe. Dice amén, Señor. Está bueno, Señor. Voy a ir por ese camino, voy a atravesar el valle de sombra de muerte. Y en el lugar, en el otro versículo, le aderezan mesa delante de sus angustiadores, en presencia de él, porque él ya venció. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Pero primero tuve que atravesar el valle, el desierto. Entonces mire, óigame bien, no es lo que dice el pueblo, es lo que dice Dios. Y eso está en la Biblia. Tampoco es lo que dice el pastor, es lo que dice Dios. Y eso está en la Biblia. Porque no estoy tratando de que usted diga, entonces solo a él lo tenemos que oír. No, la Biblia, a la ley y al testimonio. Si no contestamos conforme a ese dicho, no nos ha amanecido. Pero tenemos 66 libros y el Espíritu de Dios para saber cuál es el camino, cuál es la verdad, cuál es la vida, cuál es la calzada que es llamada de santidad, en aquella que el que camine por esa calzada, por torpe que sea, no tropezará. Pero no es la mayoría nunca han sido los dueños de la verdad. Estos le dijeron al gobierno de Dios, no, queremos un rey. ¿Por qué razón? Porque vieron a las naciones. Todas las naciones tenían un rey. ¿Por qué nosotros no? ¿Por qué no? Eso es más o menos como cuando usted le habla a sus hijos. ¿Y por qué no puedo hacer eso si todos mis compañeros de la escuela hacen lo mismo? ¿Por qué no? Porque tú no eres de esos. Pero el niño difícil que lo entienda, ¿ah? Pero yo quiero. No. Pero si todos dicen que se puede. Sí, pero no. Ahora viene nuestro padre y nos dice a nosotros, no. Pero yo quiero. Puro anuncio de Olmeca. Yo también quiero. Pero no, hijo, no. No, pero si todas las iglesias lo hacen. Así le dicen a uno, hermano. Hermano, disculpe, ¿y por qué no ponemos arbolito, pues?
Y no todas las iglesias lo hacen, pues. Yo en la televisión miro que todos ponen, fíjese. ¡No! No, pero entonces me voy. ¡No! Mire, por andar viendo cómo son las costumbres del mundo, violaron a Dina. Dice la Biblia que Dina salió ahí a guanaquear. No tenía nada que estar haciendo ahí ella. Nada. Y ahí salió. ¿Cómo es que le ponen eso? En la lengua, un piercing y no duele, no duele. Ya cuando regresó con su papá, no podía hablar. Tremendo argolla aquí. ¿Qué te pusieron ahí? Una argolla. Eso solo se le ponía a los bueyes, en mi tierra y en la nariz. Pero yo quiero ponerme mi tatuaje, dice. ¿Y por qué no, pues? Dice. Dígame el versículo bíblico. Bueno, hay versículos bíblicos en el Antiguo Testamento, pero la cuestión no es esa. La cuestión es ¿quién te está motivando? Una mariposa por aquí va. ¿Quién te la va a ver? ¿Para qué te la vas a poner? ¿Quién te la va a ver? Alguien te la tiene que ver. Ahí va a llegar alguien. Enséñeme su mariposita. ¿Y por qué no, pues, hermano? Si yo miro que en todos lados se hace eso. Estaba en un centro comercial allá en Estados Unidos y venía bajando unas gradas comerciales, unas gradas eléctricas. Y así adelante de mí una muchacha con su pelo corto y un tatuaje. Y te quedas uno hasta la lupa saqué yo para ver qué era lo que tenía. Aquí mire, cabal en la cerviz, una serpiente. Fíjese, ahí es donde se pone el yugo. Fíjese el simbolismo de eso. Otras tatuadas en los pies. Sí, eso, el simbolismo. Y eso viene de grupos oscuros, de adoraciones raras, de años, de cultos paganos de años. Y eso tiene simbolismo. Se lo puso en el pie, está tatuando su caminar. Tengo una ley en mis miembros, decía el apóstol Pablo, hermano. Ahora imagínense con un tatuaje, le sellan en la ley. Pero ni modo, el tema no son los tatuajes, además el tiempo ya se me terminó, tranquilos todos. Sin embargo, hoy vemos en los púlpitos ministros tatuados, no que se tatuaron antes de conocer a Cristo. Porque esos son otros 20 pesos. Ellos se tatuaron antes de conocer a Cristo y después llegaron y lo utilizan como un testimonio. Sí, esto era, pero ya no soy. Esto me sucedió en tal parte. Esto me sucedió en Los Ángeles cuando estaba en las pandillas. Esto me sucedió, pero el Señor me rescató. Pero ya después de haber venido a Cristo, tatuarse para atraer más gente. No, si lo que es nacido de la carne es. Si te vas a tatuar para traer tatuados, entonces es carne, lo que va a salir es carne tatuada. Tremendo, hermano. Mire, hace unos años ya ahorita voy a finalizar, tranquilo, mire cómo me pongo pues, pero equilibré porque el primer servicio era qué bonito estuvo, bien chulo, bien amoroso el hermano Sergio.
Todavía quedo con saldo a favor después de ese culto, fíjese. Pero en Florida hubo un avivamiento en un lugar que se llamaba Lakeland, sí. El cuate que predicaba, hermano. Bueno, no predicaba, pero hacía unos milagros. Yo no sé si fue un truco, pero uno de los milagros que vi, porque lo sacaron en YouTube, era un cuate que lograba ver y tenía solo la cuenca, no tenía ojo. Y miraba sin eso. O sea, a ver si tenía un micrófono que le decían tal cosa, necesita, pero miraba. Y me parecía a mí raro, hermano, que estaba tatuado, pero se había tatuado después de haber conocido al Señor, según él, ¿verdad? Desde acá. Todo el cuerpo. Predicaba así, en mangas de camisa, hermano, lleno de tatuajes. Hasta que, mire, los monstruos de los ministerios apostólicos de Estados Unidos hicieron un viaje, se juntaron todos, botaron su agenda tan ocupada para irlo a nombrar apóstol. Y el que iba a llevar la antorcha del avivamiento de Estados Unidos. A las 2 semanas que hicieron eso, se descubrió el fraude. Y solo a uno de esos profetas salvó el Señor porque se enfermó y no pudo ir. Pero su prestigio, de plano que no quedó bien. Una de las cosas que hace la iglesia emergente precisamente es que empiezan a predicar todos destrabados, como que fuera revelándose a la sociedad, hombre. Pero si se supone, venimos acá, traemos un tacuche. ¿Cuál es el problema? No, ¿y en qué parte de la Biblia está? No es parte de la Biblia, es que esas son las normas que hemos venido aprendiendo por años. Entonces cuando alguien viene y se opone sin qué ni para qué, no, yo voy a predicar, pero en mangas de camisa y con pantalones rotos, y que esos pantalones que le dije que arrastran las escupidas de los bolos. ¿Y qué? Por eso que a mí no me gusta tampoco los ministros salmistas que se ponen a la hora de Dios y ni siquiera se ponen un tacuche. Y sí lo hacen cuando van a un lugar en donde se les exige. Dice, no, vas a subir, pero por favor venís con corbata. Ahí sí llegan con corbata. Pero cuando llegan al lugar en donde tal vez hasta cuates son, hermanos, en chancletas ya. Y ahí, ¿cómo va a ser eso? No puede ser. Pero hermano, usted es un legalista. No, yo soy de Filadelfia. Y me quiero ir con el Señor. Bueno, el tiempo se me ha terminado, pero y el Señor le dijo a Samuel, escucha la voz del pueblo. En cuanto a todo lo que te digan, pues no te han desechado a ti, sino que a mí me han desechado, para que no sea rey sobre ellos, como quien dice el Señor acá. Esto es lo que quieren. Ok, les ayudo, pero que quede claro que no es mi voluntad. Entonces ahora la pregunta es, ¿vamos a buscar la voluntad de Dios para nuestra vida? Vamos a tratar de buscar la música, los salmos, la palabra, los mensajes y la vida, la forma de vida que a Él le agrada o la que a nosotros nos agrada. Tiene que haber algo ahí adentro que se llama espíritu humano, vivificado por el Espíritu de Cristo y guiado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos hace fiesta, hermano, cuando estamos en su perfecta voluntad. Yo, igual que Josué, he decidido servir a Dios. Y espero que usted también. Que nosotros te podamos decir,
Que nosotros le podamos decir a todos los demás: mira, este es el Evangelio, esto es lo que hemos aprendido. Pero si tú quieres otra cosa, ve y sírvele a lo que le quiera servir, pero yo y serviremos a Jehová. Hay una lista de especialistas, estudiosos de la iglesia emergente, que han hecho. Estudiosos de la iglesia emergente. Hay una lista de cosas que hacen. Una de ellas es el vestuario, como le acabo de decir. Otra cosa son los ambientes preparados, aún atenuada y a veces apagada, para poder adorar a Dios. A veces con velas. En vez de poner las luces así, unas candelas por ahí. No, ese ya es el ferrocarril de los Altos, ¿verdad? Pero le repito, esos son especialistas que se han dedicado a estudiar a la iglesia emergente, a la iglesia mercadotecnia, a la iglesia que está enfocada en personas de 40 años hasta abajo, 18 años. No les interesan ni los niños ni los viejos, porque muchos problemas. Y de una vez le dicen viejo al de más de 40, ¿va? 41, ya está viejo. Reprendo, diga. Y se olvidan que el verdadero avivamiento dice: entonces la Virgen se alegrará en la danza. La Virgen de la iglesia. Entonces la iglesia se alegrará en la danza. Los jóvenes. Y solamente los jóvenes. No. ¿Cómo dice? Los jóvenes y viejos. Juntamente. Denle un aplauso al Rey bendito. Esto, señores, y ahorita finalizo, oramos para que el Señor nos dé un espíritu de sabiduría que nos pueda proteger, hermano. Porque de veras estamos caminando en medio de cosas bien temibles. Por estar viendo cómo se gobernaban las naciones, por estar viendo, hay mucha iglesia que está viendo lo de afuera, Le conté de la iglesia esa que puso un ring. Bueno, aquí en Guatemala también hubo una que puso un ring, pero esa es otra. Pero una iglesia que pusieron un ring. Y entonces llegan dos luchadores y se dan en el nombre del Señor. Y ahí llega el montón de jóvenes, hermano, pero se aburrieron de Dios. Creen que el evangelio es una rueda de Chicago y que tienen que levantar la... ¡Otra vuelta! ¡Qué tristeza! Le conté, el viernes creo que le conté una noticia que me mandaron, la foto vi ahí, y no solo la foto sino el video de un pastor en Estados Unidos que tiene una iglesia así como un autocinema. Entonces nadie se baja del carro. Todos llegan y se parquean. Como que ustedes tienen su carro aquí. Y entonces está ahí, todos comiendo en su carro, tomando sus bebidas refrescantes. Y solo entran y le dan una notita que dice: sintonice la radio tal, porque ahí es donde va a estar predicando el pastor. Y el pastor ahí va a darle, ya quedó en el carro. ¿Cuál tu danza? Ni nada, ¿va? Bueno, solo que el carro se haga así, ¿va? En Dallas hay unas iglesias y que han tenido un éxito, hermano. Yo me quedo asombrado, pero ¿cómo tienen tanto éxito? En donde casi lo hacen con, ¿cómo es que se llama? Con holograma, casi holograma. Y ahí está lleno y no hay nadie ahí.
Yo entiendo que por necesidad nosotros aquí tenemos que poner un anexo. ¿Están los hermanos del anexo ahí? No, yo digo los otros. No hay. Están los niños. Solo es en la Santa Cena cuando están ahí en el segundo. En el primero es donde están. Ok. Entonces no me contesten. No van a poner la grabación. Entiendo que eso se tenga que hacer por necesidad. Pero digamos, vamos a poner una iglesia, fíjese pues, vamos a poner una iglesia en la zona 18, otra en la zona 21, otra en la zona allá en Lodebrán, en el Milagro, en Ciudad Quetzal, bueno, en todas las zonas. Y entonces le trasladamos todo el mensaje desde aquí y ahí solo me van a estar viendo a mí aquí. Y ellos llegan ahí a la iglesia y me miran así. Entonces, para eso que miren en la tele, si salgo en un montón de canales para que... No, tienen que tener un pastor, por un lado. Por otro lado, que entonces se dejan de desarrollar pastores en ciernes que están dentro de la iglesia. Solo el mero gallo. No, así no es la cosa. Esas son las iglesias emergentes. Es la iglesia de la Odisea. Y aquí hay un montón de cosas más. Ya tengo que finalizar. Mire cómo, pero mejor no. Dejémoslo hasta ahí y vamos a orar en el nombre de Jesús. ¿Cuántos quieren orar? Oremos pues. Póngase de pie. Por eso, aquí hay varias familias que están solicitando cobertura ministerial. Y mientras los hermanos de la alabanza suben y usted se va acomodando ahí de pie para que oremos, quiero llamar a los hermanos. Hermanos, es una cantidad impresionante de gente que está añadiendo, adhiriendo a la iglesia. Tenemos una responsabilidad. ¿Sabe qué es lo que yo estoy entendiendo? Que de la misma manera como está creciendo los movimientos emergentes que no quieren agradar a Dios, también Dios nos está dando refugio en diferentes iglesias que sí queremos agradar a Dios. No digo que sea la única iglesia esta, no, de ninguna manera. Sería ese un pensamiento sectario, sería una secta yo. No, hay un montón de siervos de Dios, 7,000 cuyas rodillas no se han doblado ante Baal. Pero lo malo es que cuesta encontrarlos. Así que vamos a llamar aquí a los siguientes hermanos y familias. María Florencia Cruz, a familia Iboy Estupé, Guillermo Leonzo, Jorge Mejía, familia Torres Ramírez, familia Pivaral Reyes, María Estela Choc Gómez e hijos. Y también vamos a presentar a Darling Araceli Alcántara Pérez y a Melary Arequijo. Les invito a que vengan al frente, por favor. Los voy a volver a llamar. Los amenazo. Vengan al frente los hermanos que llaman. María Florencia, eres tú. Familia Iboy Estupé. ¿Dónde? Allá vienen. Bienvenidos. Guillermo Leos, allá viene también. Jorge Mejía, aquí está. Familia Torres Ramírez. Familia Pivaral Reyes, allá vienen. María Estela Choc y sus hijos, allá está. Pero veo otros que no estaban apuntados acá. Y los niños, Darling, Melary y Darling, allá está. ¿Hay alguien que no mencioné y que está aquí adelante? Que me hagan favor de, hermano, por favor, me lo apuntan acá y vamos a orar. Los que no mencioné y vinieron al frente a solicitar cobertura del Señor, vamos a orar. Hermano, llegará un día en el que todos nosotros tendremos que dar cuentas delante del Rey, allá en el tribunal, en el bimá de Cristo. Que Dios nos ayude, porque esos serán días de mucha alegría para muchos, pero también de tristeza para otros que se tendrán que alejar avergonzados.
pero que no sea así en nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Lo que queremos es agradarte. Eso es todo. Y sabemos que para agradarte necesitamos no dar marcha atrás. Sabemos que para agradarte, Señor, necesitamos tener fe. Y sabemos que para agradarte necesitamos estar en el Espíritu. Y queremos en el nombre de Jesús agradarte. Por lo tanto te pedimos que nos ayudes, que nos llenes de tu Espíritu Santo, Señor, por amor a tu santísimo nombre. Que nos ayudes a que nuestra fe crezca, Señor, y que nos ayudes a que jamás demos marcha atrás. Señor, en cuanto a estas personas que han venido aquí al frente a solicitar cobertura ministerial de esta casa apostólica, yo estoy extendiendo el manto apostólico sobre ellos, el manto profético, pastoral, magistral, evangelístico, rogándote que tú hagas tu obra, Señor bendito. Presentamos y levantamos delante de ti a estos niños, a estas niñas que han sido traídas como una ofrenda para ti, Señor, rogándote que tú les guardes y les protejas siempre, Señor, y que ellos jamás se aparten de ti. En el nombre de Jesús yo te ruego por todo el pueblo, por mí mismo, por mi familia, Señor, por la iglesia, las iglesias, que cubro en el nombre de Jesús para que ninguno se aparte de la verdad. Que todos podamos continuar en este camino tan hermoso. En el nombre de Jesús, cantemos al Señor. Quiero amarte con todo mi ser, sentir tu presencia en mí, más cada día. Enséñame tus sendas, oh Jehová, y andaré en tu verdad, oh Señor. Deseo amarte con todo mi ser, sentir tu presencia en mí, más cada día. Enséñame. Deseo amarte con todo mi ser, sentir tu presencia en mí, más cada día. Enséñame. Yo deseo amarte, deseo amarte con todo mi ser, más cada día. Enséñame, tus sendas, oh Jehová, y andaré en tu verdad, oh Señor. Deseo amarte con todo mi ser, sentir tu presencia en mí, más Amén, hermanos. Así en ese mismo sentir, solo quisiera que pudiéramos orar por todos aquellos que en algún momento están pasando algún momento de enfermedad, algún momento de desierto. Aquí tengo yo todas sus peticiones y yo quiero que me acompañen, que no se vayan sin antes orar por nuestros hermanos que están en necesidad, y que cierren sus ojos en el nombre de Jesús. Señor, te damos gracias.
Te damos gracias, Padre bendito, porque tú nos tienes en este lugar, Señor. Porque tú nos permites, Padre amado, tenernos en este lugar todos reunidos, Señor, para poder adorar tu nombre, Padre. Para poder escuchar tu voz, Señor. Te damos gracias, amado, y te pedimos, Señor, por todos estos hermanos, Señor, que tú pongas tu mano de sanidad, Señor amado, que tú pongas, Padre bendito, tu mano poderosa, Señor. Enviamos desde acá, Señor, esa palabra, Señor, aquellos en los hospitales, en sus casas, en esos lechos que estén, en el nombre de Jesús, declaramos salud a sus vidas, en el nombre todopoderoso de Jesús, Señor, lo declaramos victoria, Padre, en el nombre de Jesús. Hermano, antes de que se vaya, también quisiera pedirle su atención. Tenemos unos anuncios. Primero, a todos los hermanos que deseen servirle al Señor en el área de servidores, pueden anotarse en la mesa de afuera. Y lo otro, para todos los hermanos que trajeron a sus bebés para presentarlos aquí adelante, no se vayan todavía, vamos a anotarlos. Amén. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y los cuide. Más cada día, más cada día, enséñame, más cada día, más cada día, enséñame.